Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, o incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran diciendo: este hombre empezó a construir y no pudo acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres podrá salir al paso del que lo ataca con 20.000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel que de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy tenemos en la segunda lectura una carta muy curiosa de un solo capítulo, que es la carta de San Pablo a Filemón. Filemón es todo un personaje, una persona rica, convertida por San Pablo, tiene sus esclavos y todo este Filemón, y ha sido convertido, por San Pablo, lo ha bautizado San Pablo ya hacía algún tiempo, y resulta que Filemón tiene un esclavo, Onésimo, que algo habrá hecho, no se nos dice qué. El caso es que lo ha enviado a la cárcel y ha estado un tiempo largo en la cárcel. En la cárcel se encontró con San Pablo, que también estaba en la cárcel en esos momentos. Y allí se convierte al Señor Onésimo y es bautizado en la cárcel por San Pablo. Y llega el momento en que Onésimo ya ha cumplido la pena, sale de la cárcel. No sé si todavía San Pablo continúa en la cárcel. Y le escribe esta carta San Pablo a Filemón. Y le explica, diciendo que su esclavo se ha convertido, que ahora es cristiano y buen cristiano, que ojalá él lo tuviese como ayudante suyo, pero que su esclavo así que lo vuelve a enviar, no quiere quedárselo él allí trabajando con él, sino que lo reenvía a Filemón. Pero le advierte: yo te he engendrado a ti en la fe, porque yo te he bautizado, tú has sido cristiano, gracias a Dios, pero por mí. A Onésimo le ha pasado lo mismo, los dos sois hijos míos en la fe, engendrados por mí, por el bautismo. Bien, con lo cual ahora te lo envío, pero no te lo envío como esclavo. Los dos ahora sois hermanos en Cristo, engendrados por mí, sois los dos hijos míos, así que hermanos entre vosotros. Así que te pido que no lo acojas como esclavo, sino como un hermano. Esa es la mentalidad de toda esta carta, que es la lucha contra la esclavitud, pero de forma muy diferente a lo que la gente piensa. Hay que abolir la esclavitud. Claro que hay que abolirla, hoy en día no tiene ningún sentido. Pero en aquel momento era un imposible, donde los cristianos no tenían ningún poder. ¿Pero qué poder tenían? Pues que aquellos cristianos que tengan esclavos, el poder de los cristianos es tratarlos como hermanos en el Señor. San Pablo lo dirá en muchos sitios, en muchas cartas, cuando dirá: ahora en Cristo ya no hay ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ni extranjero ni ciudadano del lugar, todos son uno en Cristo. Esa es la gran revolución cristiana, no la evolución de la esclavitud, sino cambiar el sentido de la esclavitud por parte de los cristianos, transformándolos en hermanos, esclavos y no esclavos. Y a partir de allí, claro, esa llevará a que cuando el mundo sea cristiano irá acabando con la esclavitud, claro que sí.
Pero en ese momento era un absurdo, una sociedad esclavista como la romana. Era imposible acabar con la esclavitud y además era destrozar la sociedad y acabar todos peor en ese momento, tal como estaba todo organizado. Con el tiempo, claro que sí, cambiando la mentalidad de la gente. Y eso va contra todo lo que estamos haciendo nosotros hoy. Hoy la mentalidad es, no, nosotros nos hemos de acostumbrar y hacer a la mentalidad del mundo. Es todo lo contrario. Para cambiar el mundo hemos de vivir según Cristo, pensar según Cristo, no según el mundo. Oh, es que el mundo va por ahí. ¿Y qué? Hemos de cambiar el mundo y el mundo se cambia primero con las ideas. Segundo, siendo fiel a las ideas que vienen de Cristo, o sea, la verdad. Aunque el mundo no cambie, si cambias la mentalidad con el tiempo, cambiará el mundo. Eso es lo que han hecho todas las modas y todos los anticristianos. Cambiar la mentalidad social para ir contra Cristo y contra la Iglesia. El cristiano ha de hacer precisamente al revés. Creer lo que Cristo nos enseña y vivir según Cristo. Y de ahí, viendo el amor de Dios, la gente se convertía en los primeros siglos. Y en todos los siglos ha habido conversiones cuando han visto a gente ser cristiana de verdad. Esto lo vemos, por ejemplo, en una de las copatronas de Europa, Santa Edith Stein, que celebramos su fiesta hace poco. ¿Cómo se convierte ella, que era atea, de origen judío, pero atea? Una de las que apuntaba a ser una de las filósofas más importantes de Europa. Si hubiera continuado con la filosofía, estaba con los grandes. Pues cuando unos amigos suyos, católicos, muere el marido y la mujer que lo amaba muchísimo, ella ve toda la reacción de esta mujer que es cristiana y lo toma con una mentalidad radicalmente diferente de todo lo que hacían los paganos de la época, los ateos, los demás amigos suyos. Y ella queda tan sorprendida que ve en su casa ese libro, la autobiografía de Santa Teresa de Jesús, y sorprendida por la vida cristiana de esta mujer, la mujer de este marido, o sea, no de Santa Teresa. Coge el libro, se lee la vida de un tirón de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, la primera doctora de la Iglesia, y llega a una conclusión: aquí está la verdad. Y en ese momento le entra la fe y se da cuenta de lo que es ser cristiano, y se hace cristiana, y de cristiana carmelita, y morirá por la fe. La matarán los nazis en el campo de concentración por ser judía, por mucho que se haya hecho cristiana, no importa. Pero morirá cristiana dando fe de lo que era ella. Matarán a ella, a una hermana suya, todos los que eran judíos allí. Y esa conversión es un modelo de conversión nuestra. Cuando se ve la fe de verdad, hay conversiones. Cuando no hay fe, no hay conversiones. Cuando hay fe, hay vocaciones cristianas y vocaciones a todo. Cuando no hay fe, no hay vocaciones. Cuando hay una fe fuerte, la familia acaba creyendo, si no toda, la mayoría. Cuando no hay fe en los padres, aunque haya práctica religiosa, toda la familia pierde la fe, porque no son ejemplo de nada. Hablamos en general porque puede haber casos especialísimos y cada familia es un mundo. Bien, pasemos un momento al Evangelio, dejamos esta lectura de Filemón. En el Evangelio hay dos partes diferentes hoy. La primera: si alguno viene a mí y no pospone a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí no puede ser discípulo mío. Primera parte. Aquí este posponer es una traducción un poco extraña, porque en el original vendría a decir algo así, como quien no odia a mi padre y a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus hijos.
e incluso a sí mismo no puede ser discípulo mío. Jesús usa un lenguaje durísimo. Claro que lo hace con esa mentalidad muy judía de poner estos contrastes para hacer ver lo que quiere decir de verdad. Aquí no es tanto que uno tenga que odiar al padre, a la madre, a los hermanos, a los hijos, faltaría más, sino que el amor a Dios es tan grande, o debe ser tan grande, que es infinitamente superior al amor a los padres, al esposo, a la esposa o a los hijos. Y eso nos ha de hacer pensar, porque mucha gente cambia de mentalidad precisamente por ese amor malentendido. Y esto lo hemos visto en muchas, ahora menos, porque ya el mundo ha cambiado, pero yo recuerdo siendo más joven, cuando habían madres católicas, ahora las hay, sí, pero menos católicas en general que antes, en general, que hay de todo. Yo recuerdo bien que habían madres que se creían muy católicas al menos, que creían lo que la Iglesia enseñaba y lo que enseña el Evangelio, hasta que llega una hija o un hijo y empieza a vivir fuera de la fe. Y empieza pues a divorciarse o a abortar o a tener relaciones de todo tipo, o simplemente deja de creer en Dios y justifica todos los males que hace. Salta la madre y en vez de decir a la hija claramente cómo están las cosas y el mal que hace, no, mi hija es muy buena. Qué mala es la Iglesia que no permite esto. Y no se atreve a decir qué malo es Dios que ha puesto los mandamientos y que no permite estas cosas. Eso no se atreve todo, no se atrevía, ahora ya se atreven. En aquel tiempo no se atrevían. Y entonces qué mala es la Iglesia que mira cómo trata a mi hija. ¿Cómo trata de qué? No, porque ¿cómo puede decir que el divorcio es malo si mi hija se ha divorciado? ¿Cómo se puede decir que el aborto es malo si mi hija ha abortado? ¿Cómo se puede decir yo sí que soy buena y mi familia también y no estos hipócritas de la Iglesia? Y se creaba una dicotomía absurda. ¿Por qué? Porque amaba más a la hija que a Dios, así de claro. Y eso pasa muchas veces entre los esposos, los padres, los hijos. Se justifica todo pecado y toda maldad porque son familia. Eso pasa como, y no es meterme en política, porque esto pasa en todos los partidos, como con los políticos y los partidos políticos. Si el mal lo ha hecho los de mi partido, bueno, eso no pasa nada, ya se sabe, siempre hay cosas, ¿no? Si lo hacen los de otro partido, son malísimos todos, los del otro partido. Pues eso pasa con las familias. Si son de los nuestros, no, eso está bien, aunque esté muy mal. Si son de los otros, es malísimo, horrible, qué mala gente, lo criticamos todo. Y no nos damos cuenta de nuestra hipocresía cuando hacemos así. Y eso pasaría lo mismo si no, los mismos de la Iglesia no criticásemos a nosotros mismos cuando hacemos eso, a nuestros obispos o a los sacerdotes o a los fieles cuando no son fieles. Hay que ser críticos con todo, pero buscando el bien y la conversión, que es lo que Dios quiere. No solo la denuncia del mal, que se ha de denunciar, sino invitar a la conversión, al cambio, a buscar la verdad, a confesar los pecados, a volver a la vida cristiana, a dejar el mal y ser de Cristo. En esa primera parte es no solo amar a Dios por encima de todo, sino saber llevar la cruz. ¿Y qué es la cruz? La cruz es lo que lleva a la muerte, la condena de muerte por la cruz. ¿Qué hemos de condenar a muerte en nuestras vidas? Todo lo que sea el pecado, el mal y lo que venga del diablo. Todo eso que es lo que en el fondo hacemos en las promesas de renovación del bautismo cada noche de Pascua. Eso es lo que hay que crucificar en nosotros. No las cosas buenas, sino el mal, el pecado y todo lo que venga del diablo. Eso hay que cortarlo de raíz. En eso nos hemos de crucificar como Cristo muere en la cruz crucificado. ¿Por qué? Por el mal, por el pecado, por la obra del diablo,
y así nos redime y nos da gracia. Basta que queramos vivir realmente en Él y abandonar ese pecado, ese mal y toda obra del diablo. Y la última parte del Evangelio de hoy nos habla de una forma un poco extraña. ¿Quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos? A ver si tiene para terminarla. No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran diciendo: este hombre empezó a construir y no pudo acabar. Otra parábola similar: ¿o qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres podrá salir al paso del que lo ataca con 20.000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Y entonces dice: así pues, todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Y entonces aquí se mete un problema enorme. ¿Qué quiere decir Jesús aquí? Porque aparentemente lo que dice es, fijaros, lo que conlleva ser cristiano, ya os advierto ahora, haced el cálculo, 10.000 contra 20.000 soldados, un edificio que hay que construir, ¿tenéis suficiente para hacerlo? ¿Tenéis suficientes soldados? ¿Solo los tendréis? ¿Solo lo hacéis como parábola? Si renunciáis a todo lo que tenéis. ¿Quiere decir eso que hemos de vivir en la miseria? En el fondo no, porque Jesús tenía buenos amigos, ricos cristianos. Y Pablo los tiene. Bueno, Jesús todavía no eran cristianos, iban preparando a ser cristianos, pero los apóstoles los tenían y la Iglesia los ha tenido. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es entender qué son las riquezas y qué es el tener cosas. Y esto, aunque lo hemos dicho 1000 veces, pero cuesta mucho de entrar en la mentalidad de la gente. En la mentalidad cristiana, has de entender que todo lo que tienes no es tuyo, sino que es un don de Dios donde tú eres puramente administrador para hacer el bien. Si no entiendes eso, no has entendido ser cristiano. Por eso es renunciar a pensar que lo que tienes es tuyo. Y eso lo hemos explicado 1000 veces, y me repito más que el ajo en esto. Es aquello que decía el Papa Francisco. ¿Alguien se lleva, cuando lo van a enterrar, el camión de mudanzas detrás? No, lo deja todo, porque no era suyo. ¿Qué se lleva al cielo? Todas las buenas obras que ha hecho, ahí tendréis un tesoro en el cielo. Eso sí, eso es suyo. Pero los bienes que tiene en la tierra no son nuestros, son de Dios. Toda la creación es de Dios y lo que nos toca en cada momento es simplemente somos administradores de ello para el bien nuestro y el de los demás. Cuando alguien va pensando que yo soy rico, yo tengo, esto es mío, y no se da cuenta que es puro administrador y que se cree que puede hacer lo que le dé la gana, en vez de hacer el bien que Dios le pide, está dejando de ser cristiano, va contra esto. No se da cuenta de que no ha renunciado a sus bienes entendiendo que son de Dios, que no son suyos. Por eso nos dirá el Evangelio en muchos sitios: a aquellos que tienen en el cielo se les dará mucho más. A aquellos que se piensan que tienen pero no tienen se les quitará todo, hasta lo que creen que tienen, porque no tienen nada, no es suyo. Y ese es el gran problema del dinero y de las propiedades y de las cosas, que mucha gente cree que con eso se salva y no se dan cuenta que eso ante Dios es lo poco. Cuando Jesús dice: quien no es fiel en lo poco no es fiel en lo mucho, cuando habla del poco está hablando del dinero y de las propiedades. Si uno ya es infiel, no es fiel en esto pequeño, ¿cómo le darán lo que realmente importa, que es la vida eterna? Es imposible. Si no es fiel en lo pequeño, no será fiel en lo mucho. Quien no administra bien ante Dios y para Dios las cosas pequeñas, el dinero, ¿cómo creéis que se puede salvar?
Y eso le cuesta a la gente entrar por una razón, porque ha puesto el dinero y las cosas por encima de Dios. Ahí está el problema de la mayoría de los cristianos, ya no digo de los no cristianos, pero de los cristianos de hoy, que ponemos nuestras propiedades, nuestras cosas, todo por encima de Dios. Y no entendemos que todo lo que tenemos y somos es propiedad de Dios. Y a Él deberemos dar